La figura del defensor del consumidor financiero es muy importante. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es un derecho constitucional. La Constitución Política del año de 1991 se encargó de proteger los derechos de los consumidores, y no solamente de los consumidores financieros, sino de todos los consumidores en términos generales. Por eso debemos, primero, proteger y desarrollar la Constitución. Segundo, para los efectos del defensor del consumidor financiero hay una ley, que es la Ley 1328 del año 2009, que se encarga de proteger los derechos particulares de los consumidores financieros y les ha dado a esos consumidores financieros unos derechos y unas obligaciones, con el propósito de que ellos puedan obtener una respuesta clara, concreta y específica a las preguntas y a las necesidades que ellos tienen frente a las entidades financieras. Y en tercer lugar, porque los consumidores financieros merecen un respeto. Ese respeto que merecen los consumidores financieros se encuentra establecido, como ya lo mencionamos, en la Constitución y en la ley, pero también en el que tiene todo ciudadano de conocer sus estados de información, sus extractos, las tarifas que les están aplicando y, en términos generales, todas las consecuencias relacionadas con los créditos que las personas tienen con las distintas entidades. El defensor del consumidor financiero debe atender todos los casos que le sometan los consumidores financieros a su consideración, pero existen algunas excepciones. Por ejemplo, si llega a ser un caso laboral, es decir, que una persona era empleada de una entidad y que presentó una reclamación con ocasión o desarrollo de su vínculo laboral, esa reclamación no puede ser atendida por el defensor del consumidor financiero. Otro tipo de aspectos que no son de la competencia del defensor del consumidor financiero son aquellos que no están relacionados con el giro ordinario de los negocios de la entidad. Me explico. Aquí en el ICETEX se prestan servicios de crédito educativo. Si aquí llega una persona con una reclamación de una tarjeta de crédito que no tiene nada que ver con el giro ordinario del ICETEX, pues no podrá ser atendida. Tampoco podrán ser atendidas situaciones tales como que la persona haya interpuesto una tutela o que la persona haya interpuesto una acción judicial contra la entidad. Todo tipo de decisiones judiciales frente a las entidades se encuentran totalmente excluidas. Asimismo, aspectos cuya cuantía superen los 100 salarios mínimos. Recordemos que para el año 2015 un salario mínimo se encuentra en 644.350 pesos. Entonces, si son cuantías superiores a los 64 millones de pesos, pues el defensor del consumidor financiero, por un tema aritmético, tampoco podrá encargarse de esa serie de aspectos. Tampoco les encuentran dentro de la competencia del defensor aspectos tales como problemas entre accionistas. Esto, dicho sea de paso, no es el caso del ICETEX, que es una entidad de carácter público. Entonces, este tema de competencia no le aplica de manera directa a la entidad, pero es una exclusión que sí se presenta para las competencias del defensor del consumidor financiero en otro tipo de entidades. Tampoco cuando se presenten situaciones que estén relacionadas con un aspecto, pero en la prestación del servicio de un producto. Me explico. Si una persona se acerca al ICETEX y encuentra que hay demasiada gente en una sala y, por ejemplo, hace mucho calor y le presenta al defensor del consumidor financiero una solicitud, una queja, un requerimiento sobre el calor que había en la habitación en el momento en que fue atendido, desafortunadamente esa serie de temas tampoco pueden ser atendidos por el defensor del consumidor financiero. Y es muy importante tener presente la vigencia de los temas. Aspectos que tengan más de 3 años de vigencia tampoco podrán ser atendidos por el defensor del consumidor financiero, porque se entiende que la competencia para ese defensor prescribió. Pero el asunto sí puede ser sometido a otras instancias porque el consumidor financiero tiene otro tipo de actividades a las cuales puede acudir independientemente de la figura del defensor. También están aquellos asuntos que hayan sido objeto de pronunciamiento previo por parte del defensor. Hay que tener presente lo siguiente: el defensor del consumidor financiero le llega una queja sobre unos hechos determinados y se pronuncia sobre ella. Si posteriormente vuelve a llegar otra queja, pero sobre los mismos hechos, ya el defensor no tiene competencia porque ya se pronunció y simplemente se hará referencia al primer pronunciamiento y no deberá hacer otro pronunciamiento posterior, siempre y cuando sean los mismos hechos. Y finalmente,
aquellos aspectos relativos a temas de prestaciones sociales y reconocimientos pensionales tampoco son de la competencia, de la órbita, de ese ámbito que tiene el defensor del consumidor en el ejercicio de sus funciones. El defensor del consumidor financiero apoya de diversas maneras a los consumidores. En primer lugar, se constituye un canal especializado para poder recoger esas preguntas, esas quejas, esas inquietudes y que en contacto con la entidad el defensor recauda una información y le puede entregar de manera efectiva una respuesta cierta, clara y precisa a ese consumidor. Eso es lo primero. Lo segundo es que la figura del defensor del consumidor financiero establece una serie de términos. Me explico, el defensor tiene 3 días para admitir una queja, tiene 8 días para cuando le da traslado a la entidad se admitió la queja, para que la entidad le dé respuesta al defensor y posteriormente el defensor cuenta con otros 8 días para poderle responder al consumidor financiero. En total, el término dura 19 días hábiles. Si observamos este periodo de tiempo, eso significa que ese consumidor financiero va a poder contar con una respuesta cierta, clara y efectiva dentro de los 19 días hábiles siguientes a los que presentó su queja o reclamación. Por otro lado, el defensor del consumidor financiero le puede colaborar con falta de información, le puede colaborar entregando los documentos que por una u otra razón no le hayan sido entregados al consumidor financiero. Coloquemos un caso específico en el ICETEX, el tema de las garantías. Muchas veces cuando el estudiante termina de cancelar el crédito, solicita que le devuelvan el pagaré que dejó como garantía y en algunas ocasiones ese trámite normal se demora un poco más de lo esperado. La Defensoría del Consumidor le puede colaborar con el propósito de que ese estudiante termine obteniendo su garantía correspondiente. También en el hecho de que se le explique cuáles son los intereses que se le están cobrando a esos créditos que ha solicitado el estudiante, cómo es el tema de los codeudores, cómo es el tema de las casas de cobranza y en términos generales por aquellos aspectos en los cuales los estudiantes y sus padres de familia tengan dudas e inquietudes en relación con la prestación del servicio que está haciendo la entidad. La relación del defensor del consumidor financiero con la entidad tiene que ser una relación fluida, pero también es una relación de independencia. Esto es bien importante. El defensor del consumidor financiero es independiente de la entidad, pero como tal tiene que interactuar con la entidad. ¿Qué significa esto? Aterricemos el tema cuando el defensor del consumidor financiero actúa como un conciliador, que dicho sea de paso, la Ley 1328 del año 2009 exige que los defensores del consumidor financiero sean conciliadores. Y la conciliación implica que quien ejerce tal facultad se vuelve biparcial. ¿Qué significa esto? Que está a favor del consumidor financiero y también debe estar a favor de la entidad. Por eso los consumidores financieros deben, cuando acuden a la entidad y acuden a la defensoría, deben de entender que el rol del defensor del consumidor financiero es independiente pero biparcial. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que llega la queja, llega la inquietud, se traslada a la entidad como ya se explicó. La entidad le entrega la información al defensor del consumidor financiero, quien debe revisarla, analizarla, estudiarla y decirle, por ejemplo, al ICETEX, señores, por favor, es necesario complementar la información. O decirle también al ICETEX, la información se encuentra completa, la respuesta es clara, es precisa, es asertiva y como tal, el defensor procede a pronunciarse sobre esa respuesta de la entidad. Y dicho sea de paso, ¿qué hace ese defensor? Se pronuncia o a favor de la entidad o a favor del consumidor financiero. Es pertinente señalar un tema. Todos los conceptos que emitimos los defensores del consumidor financiero no son obligatorios para la entidad y tampoco son obligatorios para los consumidores financieros. Es decir, usted consumidor financiero, si no queda satisfecho con la respuesta que yo como defensor del consumidor financiero le estoy ofreciendo, usted tiene la posibilidad de acudir a otros medios para poder tratar de ejercer el cumplimiento de sus derechos.
La importancia de la educación financiera es toda. De hecho, es tan relevante el tema que la Ley 1328 del año 2009 obligó a que la Superintendencia Financiera de Colombia estuviera verificando los temas de educación financiera por parte de las entidades. Nosotros en la Defensoría del Consumidor Financiero acogemos esta recomendación que hace la ley al pie de la letra. ¿Qué hacemos nosotros? En cada una de las quejas que nosotros estudiamos, revisamos la tipología de la inquietud que presenta el consumidor financiero y le hemos agregado un capítulo en nuestras respuestas que se conoce como educación financiera. Allí tratamos temas que buscamos que ese consumidor financiero, es decir, usted señor estudiante, usted padre de familia, pueda leer y entender de una mejor manera. Coloquemos un ejemplo, el tema de los intereses, el tema del anatocismo, que hay veces, con justificada razón, los padres de familia y los estudiantes se preguntan si es que le están cobrando intereses sobre intereses. Nosotros nos tomamos el trabajo de revisarle la liquidación de su crédito, de revisar adicionalmente si es verdad que le están cobrando intereses sobre intereses y le explicamos el concepto de interés compuesto, de anatocismo, para efectos de que usted, padre de familia, para efectos de que usted, estudiante, tenga la certeza de cómo se le están calculando los intereses en un momento determinado en una de las obligaciones que usted tenga para con el ICETEX. El tema de la educación financiera va más allá. ¿Qué hacemos también nosotros? Si ustedes entran a la página web www.ustarisabogados.com, van a encontrar un capítulo grande que se llama Defensoría del Consumidor Financiero y allí podrán encontrar un link con diferentes videos que hacemos sobre los diversos temas en los cuales explicamos de una manera clara y sencilla y en un lenguaje didáctico a ustedes estudiantes y a ustedes padres de familia qué hace la Defensoría del Consumidor Financiero, sobre qué temas se pronuncia, en cuáles aspectos tiene competencia, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y lo más importante, damos algunos tips sobre los aspectos que son más relevantes para que usted, señor estudiante, y usted, señor consumidor financiero, pueda entender de una manera clara y precisa cuáles son derechos, obligaciones, responsabilidades frente a las entidades financieras, en este caso frente al ICETEX, y pueda tomar decisiones inteligentes.